Buenos días. Bienvenidas a la Cátedra de Inglés Instrumental. Para quienes no me conocen, mi nombre es Yanitza Chacón. Soy de profesión abogado, egresada de la Universidad Católica del Táchira, magíster en Ciencias Jurídicas, egresada de la Católica en convenio con el IUFAN. Y cursé estudios de inglés conversacional e instrumental y francés conversacional e instrumental en el Interlanguage College de Canadá durante un año, en el cual pues obtuve las herramientas para no solo conversar inglés, sino para impartir clases pues de inglés instrumental. En esta cátedra se encuentra dividida pues en dos niveles, en los cuales voy a tratar pues de que ustedes adquieran las herramientas necesarias para que puedan traducir textos. En este primer nivel, textos sencillos en el idioma inglés en el área en la cual están realizando su respectivo doctorado. Los materiales o el material de estudio o guía de estudio que les voy a hacer llegar llevará pues algunos textos relacionados pues con su respectiva área de estudio. En cuanto a las evaluaciones o a las actividades evaluativas, desde este momento pues les indico cuáles van a ser y de qué manera pues las voy a ponderar. La primera van a ser 5 evaluaciones. Perdón, en principio debo aclararles que dividí el material en 4 unidades. Las cuales van a ser evaluadas cada una y voy a también a realizar pues una prueba final. La primera evaluación estará compuesta de un mapa conceptual y una prueba escrita con una ponderación del 40% del mapa conceptual y 60% la prueba escrita. La segunda evaluación, una prueba escrita con una ponderación del 100%. La tercera evaluación, un verbo icónico y una prueba escrita con una ponderación del 40% del verbo icónico y 60% la prueba escrita. La cuarta evaluación, una infografía y una prueba escrita también con una ponderación del 40 y el 60% respectivamente. Y una prueba final con constante pues de la presentación de un glosario con una ponderación del 40% y una prueba escrita con una ponderación del 60%. Ahora, esto a los fines pues de la calificación de las evaluaciones. Ya para el momento de establecer pues la puntuación definitiva, pues cada una de las 4 primeras evaluaciones tendrá una ponderación del 15% y la última, o sea, la prueba final, tendrá una ponderación del 40%. ¿Por qué razón le doy a la prueba final una ponderación del 40%? Porque a través de ella yo voy a evaluar que ustedes hayan adquirido la destreza y las herramientas para poder comprender y traducir un texto sencillo en su área de estudio del idioma inglés al idioma español. ¿Ok? Por esa razón es que yo le adjudiqué ese porcentaje más alto pues a esa prueba final. En cuanto al glosario, la idea es que lo vayan construyendo desde este momento, de manera que al final ya cuando sea la fecha de presentar la prueba escrita, pues entonces ustedes suben su glosario. Un mínimo de entre 50 a 100 palabras
que tengan, perdón, un mínimo de 100 palabras que tengan relación con el área en la que están haciendo ustedes su doctorado. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad o por qué les pido que elaboren este glosario? Porque ustedes allí van a tener a mano para el momento en que deban traducir, bien sea que parte de la evaluación o parte de alguna investigación que ustedes hagan, tengan a mano las palabras pues más comunes en el uso pues o en la jerga de su especialización, de la especialidad en la que ustedes están haciendo el doctorado. Por ejemplo, si es en derecho, podrían tener proceso, procedimiento, derecho. Si es en educación, no sé, didáctica, cómo se dice didáctica, cómo se dice metodología. Ok, esa es la idea o la finalidad de tener a mano un glosario. También les recomiendo que logren hacerse o traten de hacerse a un diccionario bilingüe técnico. O si no se consigue un bilingüe técnico, bueno, por lo menos un bilingüe sencillo que no tenga pues mucha cuestión técnica, pero es lo recomendable que tengan a mano un diccionario. Ok, ya por ahora pues esa es lo que quería decirles respecto a cómo nos vamos a manejar en la materia. La parte gramatical, que es lo básico del inglés instrumental, yo voy a darles en las clases sincrónicas lo que son estrategias, destrezas y técnicas de comprensión y de lectura. Y en las clases asíncronas voy a tratar o voy a ir explicándoles la parte gramatical del inglés paso por paso, de manera que ustedes la comprendan y la aprehendan efectivamente, ¿ok? Yo sé muy bien que la gramática, pues nosotros la gramática inglesa en el bachillerato, pues siempre nos ha costado, porque es casi como una especie de trauma. Yo voy a tratar pues de que ustedes, de hacerles llegar de la manera más sencilla cómo se trabaja pues la gramática inglesa. En las guías de estudio yo les voy a tratar de subirles pues todo el material de la mejor manera explicado y con muchos ejemplos para que puedan comprender bien el manejo del idioma, sobre todo en la parte que tiene que ver con los usos de los tiempos verbales, los modos verbales, que es donde uno más se complica. Esto, bueno, en cuanto a cómo nos vamos a manejar. La clase que tenemos para el día de hoy, es muy breve lo que les voy a decir. De repente parecer así como muy atropellado, pero les aclaro que cada uno de estos puntos está desarrollado en la guía que les voy a subir al aula. Es desarrollado, explicado en palabras sencillas y con multitud de ejemplos, muchos ejemplos. O sea, la guía pareciera como interminable, pero es que tiene bastantes ejemplos de manera que ustedes puedan manejar y acceder pues bien a ese conocimiento. Bien, hoy vamos a ver la unidad 1, que son estrategias de prelectura A, que está conformado por las partes de la oración, el diccionario bilingüe técnico, el uso del diccionario bilingüe técnico, la formación de palabras y el uso de los conectores en un texto. Las partes de una oración. Todos sabemos cuáles son las partes de una oración. Son tres: básico,
sujeto, verbo y complemento o predicado. Al igual que en el español, sucede con el inglés. Por ejemplo, I cook for my family every Saturday. Yo cocino para mi familia todos los sábados. En esta oración, el sujeto es I, que traduce yo. El verbo es cook, que traduce cocinar. Y el complemento es for my family every Saturday, que es pues el resto de la oración que traduce para mi familia todos los sábados. Esto es un conocimiento muy básico pues del idioma y nos lleva a ver cuáles son, en principio, qué es el sujeto y cuáles son los tipos de sujetos que hay en el inglés. Sabemos que al igual que en el español, el sujeto es la porción de la oración que es responsable de la acción, es el que ejecuta la acción que nos refiere el verbo de la oración que estamos leyendo o intentando traducir. Por ejemplo, the dog barked last night, el perro ladró anoche. ¿Quién es el sujeto aquí? El sujeto es el perro que fue el que ladró anoche. Yo voy a tratar ya para la próxima clase hacer un poco más interactiva la actividad, de manera pues que no se torne como medio tediosa la clase. Esta sí, solo voy a hablar yo en este momento y al final pues haremos una pequeña conversación aquí entre nosotros. Tipos, clases o modalidades de sujetos. Es la manera o cómo se manifiesta el sujeto en una oración en inglés. Por ejemplo, tenemos que se manifiesta a través de los nombres propios. Básico, igualito que en el español. Richard types 50 letters a day. Richard escribe 50 cartas en un día o al día. Sony sells TVs and cell phones. Sony vende teléfonos pero televisores y teléfonos celulares. Entonces, en esto, ¿quién es el sujeto? Allí lo tenemos resaltado en rojo, Richard. ¿Ok? En la primera oración, porque Richard es el que escribe las 50 cartas, y en la segunda, Sony, porque Sony es el que vende los teléfonos. También tenemos como sujeto los pronombres personales. Desde el bachillerato sabemos cuáles son los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Aquí los voy a con ejemplitos. I come home after lunch. You, déjeme aquí, ok. Ajá. I come home after lunch. Yo vendré a casa después del almuerzo. Yo vengo a casa después del almuerzo. El sujeto aquí es I, yo, traduce yo. En la segunda oración, you take a quick shower before breakfast. Aquí traduce, tú tomas una ducha rápida después del desayuno. El sujeto es you, que traduce tú. En la tercera oración, he buys a new house every year. Él compra una casa nueva cada año. El sujeto de esta oración es he, que traduce él. ¿Ok? En la siguiente, she wants to start a new company. Ella quiere comenzar una nueva compañía. She es el sujeto y traduce ella. En la siguiente oración, it is best romantic movie I had ever watched. Es la mejor película romántica que he visto en mi vida. En este caso tenemos lo que en inglés se denomina el sujeto objeto o el sujeto neutro, que se utiliza cuando nos referimos a animales, a cosas e incluso cuando nos referimos o hablamos de niños, que hablamos de children o babies, utilizamos el it como pronombre cuando hacemos referencia a ellos. En la siguiente frase, we never get home after midnight,
nosotros nunca llegamos a casa después de la medianoche. We es el sujeto y traduce nosotros. En la próxima oración, you can start building the house tomorrow. Ustedes pueden empezar a construir la casa mañana. You es el sujeto que en este caso traduce ustedes. Y en la última, they are your neighbors. Ellos son tus vecinos. El sujeto es they, que traduce ellos. Vamos a tener siempre presente pues esa lista de pronombres porque es la que se utiliza generalmente en todo idioma para hacer las distintas equivalencias. Ahora bien, también encontramos como tipo de sujetos a los sustantivos. Por ejemplo, cuando hablamos del viento, the wind is uncomfortable when riding a bicycle. El viento es incómodo al andar en bicicleta. ¿Quién es el que es incómodo? El viento. Entonces el viento es el sujeto de esta oración. O children, que también es un sustantivo. Children sometimes eat too much candy. Los niños a veces comen demasiados dulces. En este caso, ¿quiénes son los que comen dulces? Los niños. Entonces, los niños viene a ser el sujeto de esta oración. Ahora, los verbos. Esto, pues, como ya les dije, la clase de hoy es así como, de repente pareciera como atropellado, pero ya en la guía, pues, contarán con toda la explicación detallada de cada uno de estos aspectos. Los verbos son los que nos muestran, como sabemos, las acciones que suceden en una oración, que expresamos en una oración. Por ejemplo, correr, saltar, comer, escribir, estudiar. ¿Ok? Existen en el inglés, al igual que en el español, diferentes categorías, tiempos o modos verbales que vamos a estudiar uno por uno. Les daré las diferencias, las características de cada uno, muchos ejemplos. Hay unos que son muy sencillos de comprender, pero hay 2 o 3 que son medio complicados, que son los pretéritos, los pasados perfectos, los presentes perfectos y los pretéritos que son medio complicaditos. Pero yo he tratado pues de a través de ejemplos facilitar la comprensión de esos verbos. Ahora, en principio, en esta clase vamos a ver los verbos regulares e irregulares. Les voy a hacer llegar la lista correspondiente de cada uno, porque todo eso es material que ustedes deben tener a mano para realizar las actividades correspondientes. Por ejemplo, ¿qué diferencia un verbo regular de un verbo irregular en el inglés? Es que al pasarlos al tiempo pasado, a los verbos regulares solamente les agregamos la terminación ed, mientras que en los verbos irregulares la forma de escribir y la pronunciación es completamente diferente al presente. Esa es la diferencia que hay entre verbos regulares y irregulares. Los verbos regulares, por ejemplo, Sandra called me yesterday after work. Sandra me llamó ayer después del trabajo. El presente del verbo que está allí resaltado en rojo es call. Se escribe C-A-L-L, que significa llamar. Pero aquí lo tenemos en pasado, llamó. Termina en ed. They played the piano for about 5 hours. Ellos tocaron el piano durante aproximadamente 5 horas. El presente del verbo es play. Se escribe hasta P-L-A-Y. Y para decirlo en pasado, le agregamos el ed. Igual sucede con we listen to music from the 80s. Escuchamos música de los 80. El verbo listen está allí en pasado. Le agregamos ed y el presente es hasta sin el ed, listen.
escuchar. Aquí les doy una lista de algunos verbos regulares, pero la lista es bastante amplia, ¿no? Aquí tenemos answer, responder. El pasado sería answered. Le agregamos ed a answer. A riff le agregamos ed al final. Believe, que es creer, le agregamos la d para que quede en pasado. Cook, le agregamos ed también, sería cooked, que es cocinar, y así con explain y happen. ¿Ok? Esa es la forma en que se escribe los verbos regulares. La lista es bastante larga, pero como la idea no es que ustedes se los aprendan en 15 días, pues van a contar con ella para, como ya les dije, a efectos de a realizar las actividades evaluativas. Ahora, los verbos irregulares. Por ejemplo, I heard when she told her mother that she was tired. Escuché cuando ella le dijo a su madre que estaba cansada. I heard. Heard es el pasado del verbo escuchar o del verbo oír. They broke the door to save the dog. Rompieron la puerta para salvar al perro. Broke es el pasado del verbo break, que es romper. Yo en la lista de verbos irregulares les voy a colocar el verbo en presente y el verbo en pasado para que tengan a la mano cómo se escribe en las dos formas. Esta es la parte una de las partes más complicaditas del idioma, pero contando con la lista no se facilita un poco más la comprensión. Aquí pues tienen otros ejemplos de verbos irregulares: become, build, drive. Todos estos verbos que les estoy dando aquí, fell, give, now, lose, todos esos verbos cambian cuando los decimos o los escribimos en pasado. Esos pues los contarán con ellos. Por ejemplo, become cambia a become. Build cambia a build. Drive cambia a drove. Fell cambia a fell. Give cambia a gave. Now cambia a new. Lose cambia a list. O sea, ellos varían. Eso también pues van a contar con ese material. Ajá. Ok. También ahora vamos a ver el complemento. El complemento está conformado por sustantivos en primer lugar. Son aquellos que pueden recibir la acción del verbo. Por ejemplo, she bought an apartment. Ella compró un apartamento. El apartamento, en este caso, es el que recibe la acción, es el que es comprado, ¿ok? Entonces, ese es el sustantivo que nos sirve como complemento en esta oración. Los adjetivos también sirven como complemento, se utilizan como complemento y son aquellos que, como ya sabemos, que nos suelen decir algo de los sustantivos o suelen calificarnos. Por ejemplo, she bought a large and expensive apartment. Ella compró un apartamento grande y costoso. Los adjetivos en este caso son large, que significa grande o traduce grande, y expensive, que traduce costoso. Estos son los que califican al apartamento y me sirven de complemento en la oración. Los adverbios también nos sirven como complemento. Son palabras que regularmente pues también modifican o complementan los significados de los verbos. Por ejemplo, he cleans his tennis racket carefully. Él limpia su raqueta de tenis cuidadosamente. El adverbio en esta oración es carefully, que traduce cuidadosamente y viene a complementar el verbo que es limpiar. Esto son conocimientos pues básicos que es importante tenerlos y por eso pues los incluí
en esta primera actividad. Ahora, el uso del diccionario bilingüe técnico. Sabemos que es un diccionario, obviamente. En el diccionario bilingüe, pues es aquel donde encontramos palabras equivalentes en 2 idiomas y nos muestra el contexto de uso de los términos, nos enumeran diferentes formas de traducir una palabra, nos matiza los usos que le podemos dar a cada una de las palabras. Una entrada en un diccionario bilingüe técnico pues está conformada por un artículo, también nos indica cómo se puede pronunciar la palabra a través del alfabeto fonético. Nos proporcionan algunas notas gramaticales de cómo utilizarlos gramaticalmente, nos dan la definición de la palabra, nos indican cuál puede ser el uso de esa palabra, si es una palabra histórica, si es una palabra que se le puede dar un uso vulgar o si es una palabra técnica. También nos dan hay algunos diccionarios bilingües que nos dan ejemplos para explicar lo que significa pues esa palabra, y también nos dan algunas expresiones idiomáticas o derivados de dicha palabra. De manera que son una herramienta pues esencial para nosotros como estudiantes de una segunda lengua, contar con un diccionario bilingüe, pero debemos pues aprender a utilizarlos correctamente, porque no podemos elegir la primera traducción que conseguimos en el diccionario, porque hay palabras que tienen múltiples traducciones y entonces no podemos llegar y agarrar la primera que se nos aparece allí, porque si no la traducción pues no va a quedar bien hecha. Existen distintos significados, pueden tener diferentes, pueden servir como sinónimos, pueden de repente funcionar como antónimos, pueden tener un registro distinto, de acuerdo a la parte del discurso en el que esté ubicada la palabra, pues puede significar una cosa diferente a lo que la primera, a primera impresión nosotros agarremos la primera palabra que aparezca. Incluso pues también hay expresiones que son difíciles de encontrar, y entonces para esto hay que hacer como un análisis de la cantidad de palabras que aparecen allí. Hay diccionarios bilingües también que son muy completos, que traen términos especializados, abreviaturas, un alfabeto fonético que nos indica cómo pronunciarlo, y que sabiéndolo podemos llegar incluso a pronunciar correctamente las palabras, y una gran cantidad de información que viene en esos diccionarios, que traen pues mucho más de lo que nosotros a simple vista pues pensemos que tienen. Hay algunas reglas que debemos seguir para hacer un correcto uso del diccionario bilingüe, sobre todo los que son físicos, no tanto los que aparecen a nivel de internet. La primera regla es que cuando buscamos una palabra en el diccionario debemos buscarla 2 veces. Primero en el lado del inglés, en la parte de inglés buscamos primero allí la palabra. Después buscamos las posibles traducciones que da esa palabra. Y luego de esas traducciones buscar para ver cuál es el término más apropiado para la frase que queremos traducir. Por ejemplo, para encontrar el significado de la palabra screen en la frase I went to the movies and looked at the screen. Buscamos screen en el diccionario y nos aparece toda esa cantidad de palabras: pantalla, biombo, cortina, retícula, metálica, roja, tamiz, criba, rejilla. Todo eso traduce screen. Entonces
tenemos que considerar después cada una de esas traducciones para ver cuál es la más apropiada para el significado de esa oración que tenemos allí. Entonces, buscamos en el lado del español. Nos vamos palabra por palabra. Ajá, pantalla. En el lado del español, pantalla. Para decirlo en inglés, protected screen, screen in general, display. Después nos vamos, biombo. Ajá, biombo aparece, folding screen. Cortina. Ajá, cortina, curtain, screen, flap. Y así seguimos con cada una de esas. Entonces, yo quiero ir al cine y ver, o yo quiero ir a ver películas de horror, es lo que traduce esa frase, ¿ok? Entonces, de todas esas palabras, allí escogemos cuál es la que nos sirve para traducir esa palabra en esa oración. Entonces, podríamos utilizar pantalla. ¿Por qué? Porque es a través de una pantalla que yo veo la película. ¿Ok? Yo quiero ir al cine a ver pantalla, a ver. Por eso es que utilizamos, escogemos pantalla. O sea, se escoge pantalla porque tiene que ver con el resto de la oración. Aquí suena como un poquito complicado, pero a medida que vamos avanzando, vamos a ir comprendiendo bien cómo es esto. Yo sé que no es buscar dos veces las palabras y buscar todo el palabrero y toda la traducción, toda la cosa, no es la forma más rápida, pero sí es la manera o el mejor camino o el camino idóneo a seguir para lograr una traducción correcta. Valga en este momento, pues, aclararles que no recurran al traductor de Google, porque resulta que el traductor de Google es mecánico, ¿ok? No realiza todo ese trabajo mental que nosotros como seres humanos realizamos de análisis, síntesis, inducción y deducción para poder comprender el significado de una frase. Entonces, sí les voy a pedir que en las traducciones que se deban hacer, por favor no recurran al diccionario de Google porque me voy a dar cuenta, porque por ejemplo, voy a poner un ejemplo extremo. Si yo escribo en el diccionario de Google, it's raining dogs and cats. El diccionario de Google me va a decir, están lloviendo perros y gatos. Pero resulta que yo estoy diciendo allí que está lloviendo a cántaros. Esa es la traducción. Entonces, esas traducciones, eso es un modismo que generalmente aparece en el diccionario. Entonces, en el Google, lo que me van a decir es, está lloviendo perros y gatos. Y eso no es lo que significa. Ese es un ejemplo extremo. Pero me ha pasado con alumnos que introducen en Google la frase que les doy para que traduzcan y copian y pegan lo que allí les da y nada que ver. Entonces, por favor, hay que hacer uso del diccionario y de las técnicas que vamos a aprender aquí. En cuanto a la formación de las palabras en inglés, el inglés es un idioma que crea palabras nuevas constantemente. La forma más tradicional en que lo hacen es a través de prefijos y sufijos. Incluso existen otras formas más coloquiales, pero pues esas no las vamos a ver aquí, porque a nosotros nos interesa gramaticalmente. Prefijo, pues todos sabemos que son letras o grupos de letras que se agregan al principio de una palabra raíz para modificar su significado. ¿Ok? Ellas por sí solas no significan, no tienen ninguna traducción ni tienen ningún significado.
Entonces, aquí tienen pues una corta lista de prefijos a efectos de esta clase. Por ejemplo, tenemos una raíz o palabra original que es do, que traduce hacer, es el verbo hacer. Si yo le agrego el prefijo re, me genera una nueva palabra que es rido, que traduce rehacer. Si yo tengo la palabra legal, y le agrego el prefijo il, genero una nueva palabra que es ilegal. Si tengo biography, ¿ok? Que es raíz original, le agrego el prefijo auto, entonces tengo nueva palabra, autobiography, autobiografía. Y así funciona con los prefijos. Mono, tenemos por ejemplo la raíz ton, que es tono, y si le agrego el prefijo mono, pues me genera palabra nueva que es monótono o monótono. Y así con una gran lista de prefijos que les voy a hacer llegar junto con estas. Los sufijos. Los sufijos, ¿qué es un sufijo? Un sufijo son al igual grupos letras o grupos de letras que los agregamos al final de la palabra raíz. Y esto nos cambia el tipo de palabra. Por ejemplo, de adjetivo nos lo cambia a sustantivo. Aquí tenemos ejemplos. Attend, la palabra raíz, atender. Si le agrego el sufijo anse, me genera una palabra nueva, attendance, asistencia. Si tengo la palabra raíz contest, que se traduce competencia, y le agrego el sufijo ant, me genera una palabra nueva, contestant, que traduce competidor. Si tengo la raíz believe, que traduce creer, y le agrego el sufijo able, me genera una nueva palabra, believable, increíble. Y así funciona con todos los sufijos. Esta lista, junto con más sufijos, también se las voy a hacer llegar. Ahora, los conectores en un texto. Los conectores en inglés son las herramientas que tiene la lengua para vincular ideas. Esto nos permiten crear oraciones complejas, que tengan ritmo, que nos permitan explorar conceptos, narraciones o descripciones, que requieran pues un nivel más avanzado del dominio del idioma. Todos estos tipos de conectores pues los estudiaremos en el transcurso del nivel y del próximo que viene. ¿Cómo usamos los conectores? Cada conector pues tiene sus propias reglas, pero existen ciertas recomendaciones generales. Primero, hay que tener en cuenta la posición. Por ejemplo, estos pueden estar al principio, al final o en el medio de las dos ideas que unen. La decisión sobre el lugar que van a ocupar los conectores pues depende de la persona que escribe. Sin embargo, los estudiosos pues recomiendan que algunos, de acuerdo a sus características, vayan siempre en un lugar. Por ejemplo, cuando hacemos listas, por primero, segundo, tercero, entonces el conector first, second, third van en el primer lugar, ¿ok? Va al inicio de cada oración. La segunda regla tiene que ver con los sustantivos y los verbos. Después de un conector, podemos conseguirnos con un sustantivo o con un gerundio. El gerundio pues es una terminación verbal, que es cuando traducido, por ejemplo, decimos comiendo, hablando. En inglés sería eating, palabra que termina en ing, el gerundio. La tercera regla es la regla de congruencia. Debemos utilizar conectores adecuados al tipo de texto que escribimos. O sea, no es lo mismo escribir conectores
para enviar un mensaje por WhatsApp que utilizar conectores para realizar o elaborar un texto de investigación. Hay conectores informales y conectores formales. Los conectores están divididos en 19 tipos. Aquí está la lista de adicción, adversativos, causales, comparativos, concesivos, conclusivos, condicionales, continuativos, copulativos, disyuntivos, funcionales, secuenciales, conectores para dar ejemplos, para generalizar, para clarificar, para enfatizar, para concluir, declarar certezas y conectores positivos y negativos. Esta lista yo se las voy a proporcionar con la explicación de indicar cuál es el conector y cuál es su uso a través de ejemplos. Por efectos pues de tiempo y de la clase, pues no es posible pues darlo aquí en clase. Ya pues esto es todo por ahora. Quisiera saber, antes de que me cierren, porque me quedan 2 minutos, si ustedes ya han tenido algún contacto pues con el inglés instrumental para de esa manera yo poder ir arreglando las actividades y las clases y hacerlas un poco más interactivas. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Caterina Gambasica. Pues yo nunca había hecho un curso de inglés. Lo que vi de inglés fue en la secundaria. Ah, ok, perfecto. A mi hijo sí le he metido, cuando me pongo a hacer tareas con él es que repaso. Está bien. Bueno, aquí vamos a tratar ahí poco a poco de que adquieran el mayor conocimiento que se pueda. Y el doctor Abigail. Buenos días, doctora. Buenos días, bueno, ¿cómo es? Yo sí hice un inglés instrumental en la UNEFA. Ajá. Sin embargo, bueno, es difícil, pues. Sí es. Siempre es un poquito complicado para mí el inglés. Ah, ok. Perfecto. Yo voy a tratar de darles lo más sencillo y lo más concreto posible, de manera pues que, más que todo mi intención es que ustedes tengan las herramientas. O sea, yo les voy a proporcionar las herramientas para que ustedes puedan desarrollar una buena traducción de frases simples en este nivel, de párrafos simples, sin mucha complicación. Y les voy a pedir que en presentar los trabajos y las actividades en la fecha para que no nos compliquemos ni se nos atrasen ni se nos confunda el desarrollo de la cátedra. Muchísimas gracias por su atención. Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda a través del WhatsApp. El lunes ya tienen cargada en el aula el plan de actividades y la primera guía junto con la actividad evaluativa. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz día.